Demos el primer paso. Ese es el lema de la visita apostólica a Colombia del Papa Francisco. Para la Iglesia se trata de una invitación del Sumo Pontífice a dar el primer paso a la reconciliación. De una iglesia como la nuestra, que se tiene que convertir en un hospital de guerra, o sea, un hospital, él lo llama de campaña, donde, como ya lo dije antes, hay que sanar muchas heridas que han quedado. En concordancia con ese llamado, la agenda del obispo de Roma en territorio colombiano incluye 2 momentos que estarán cargados de un simbolismo especial. 2 encuentros con quienes han padecido el flagelo de la violencia y en los que también estarán presentes algunos de sus victimarios. El primer escenario será la ciudad de Villavicencio, capital del departamento de Meta, el viernes 8 de septiembre. Valoramos especialmente desde el gobierno la decisión de la Santa Sede para que su santidad en Villavicencio se detenga en un acto especial con 6.000 víctimas, donde 2 victimarios y 2 víctimas tendrán oportunidad de transmitir un mensaje. Ese es un hecho realmente muy significativo de esta visita. Terminado el acto de oración por la reconciliación en Villavicencio, el Papa retornará a Bogotá y en horas de la noche sostendrá un segundo encuentro, en esta ocasión en la sede de la Nunciatura Apostólica. Vamos a ir de la Fundación Víctimas Visibles 200 entre víctimas, reinsertados, sacerdotes que han pasado por los retiros hospital de campo, retiros de reconciliación, retiros de encuentro. Entre quienes tomarán vocería en la reunión con su santidad estarán representantes de las víctimas del cruento ataque de la guerrilla del ELN contra el oleoducto central en 1998, que cobró la vida de 84 personas en el corregimiento de Machuca, en el departamento de Antioquia. Él va a ser bálsamo para las víctimas, va a ser invitación para la conversión a todos los que han causado mal y va a ser una voz que nos llena de esperanza. En la acogida de las víctimas al Papa Francisco está Blanca Flores, presidenta de la asociación Los que Faltan. Según esta organización, 738 colombianos siguen desaparecidos y o secuestrados por las FARC, entre ellos el hijo de Blanca, Jesús Antonio Rodríguez, plagiado por el Frente 15 de las FARC el 18 de noviembre de 1997. Estamos en la segunda parte de este programa. Quiero saludar muy especialmente en la ciudad de Bogotá a Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de la diócesis de Facatativá. Es el único jesuita de los 90 obispos de Colombia y le agradezco especialmente que esté con nosotros porque sé que ha tenido una semana muy difícil y hoy tiene muchas ocupaciones, teniendo en cuenta que prácticamente estamos en las vísperas de la llegada del Papa Francisco. Monseñor, es un gusto tenerlo en el programa de la noche. Qué gusto saludarlos, encantado de estar aquí. También quiero saludar en nuestros estudios de NTN 24 a Blanca Flores. Ella es la presidenta de la Asociación Víctimas de las FARC, Los que Faltan. Su hijo, Jesús Antonio Rodríguez, fue secuestrado por el Frente 15 de las FARC hace casi 20 años. Hace 20 años, desde el 18 de noviembre de 1997, ella no sabe absolutamente nada de él. Doña Blanca, bienvenida al programa de la noche. Buenas noches a RCN, a toda la mesa de trabajo y al periodista Jefferson Beltrán por darme esta maravillosa oportunidad. Señora Blanca, a usted agradecerle por estar con nosotros. Sabemos que tendrá usted la oportunidad de asistir a uno de los encuentros de víctimas en los cuales estará presente el Papa Francisco. Quiero saber, para usted como mamá, una madre que nunca más volvió a saber nada de su hijo y que hasta el día de hoy no le han dado ninguna respuesta, ¿qué representa o qué significado va a tener este encuentro que usted sostendrá con el Papa Francisco? Pues para nosotros las víctimas es muy importantísimo la venida del Santo Padre para al menos sentir una paz, pero lo que pasa es que nosotras en cantidad de víctimas no tenemos la paz suficiente porque la guerrilla no nos ha entregado los secuestrados, ni los niños. Son 738 secuestrados, más cantidad de niños, más policías y soldados que están secuestrados. Queremos que nos los entreguen, nos den una razón para tener la paz completa y verdadera que nos merecemos nosotros los colombianos.
Monseñor Juan Vicente Córdoba, escuchábamos este testimonio de una de las víctimas que se reunirá con el Papa Francisco. ¿El Papa qué percepción tiene sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia, sobre la situación que quedaron en medio de este proceso de paz? Y se lo pregunto porque evidentemente la visita del Padre es pastoral, del Santo Padre es pastoral, es religiosa, no es una visita política, pero evidentemente el tema del proceso de paz será un eje transversal de su venida a Colombia y muy seguramente muchas de sus declaraciones y de pronto de sus menciones en las homilías que haga serán relacionadas con el tema de la paz. ¿Él qué percepción tiene sobre lo que sucede en relación a las víctimas en Colombia? Antes, un saludo muy especial a doña Blanca y nuestra solidaridad por este dolor tan grande, la comprendemos. Doña Blanca, un saludo cariñoso. Y la respuesta que me pide usted, mire, el Papa, quiero que en esto quedemos muy claro y es importante la claridad, el Papa viene como el vicario de Cristo. Vicario quiere decir el que representa a Jesús. Él es el sucesor de San Pedro. Él no viene a dar un espaldarazo a ningún grupo, ni proceso, ni a ninguna alguna acción política del país, sea del lado que sea, no. Él viene a traernos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor. El Papa no viene a dividir, sino a unir. El Papa no viene a que nos odiemos y tengamos retaliaciones, sino a que nos perdonemos. El Papa no viene a agudizar contradicciones, sino exactamente a la reconciliación. Entonces está por encima de procesos, por encima de acuerdos, por encima de partidos y por encima de divisiones. El Papa viene exactamente a darle a Colombia lo que necesita, que es que dejemos ya de enfrascarnos en guerras fratricidas que nos han cubierto de sangre este país y que entremos por el camino del perdón, la reconciliación y una deuda con las víctimas. Me dijo en noviembre en Roma, cuando hablé con él la última vez, nos tenemos que centrar en las víctimas. Así a doña Blanca le va a gustar esto. El Papa me lo dijo personalmente, porque las víctimas son la cuota de toda esta guerra y ellos hay que repararlos. 20 años sin saber de su hijo, creo que hay una deuda de reparación, hay una deuda de justicia. A eso viene el Papa, a sanar esos corazones, a entendernos, a comprendernos. Señora Blanca Flores, como lo dije en el momento en el que la presenté, usted exactamente en 8 días, muy seguramente el próximo viernes, tendrá la oportunidad de verse cara a cara con el Papa Francisco. Si tiene la oportunidad de hablar con él, ¿en qué va a centrar usted esas palabras que le va a entregar? Pues para mí es una maravillosa oportunidad, muy grandiosa, encontrarme con el Santo Padre y hablarle para nosotros tener la paz completa y verdadera, nosotras las víctimas, que las FARC nos entreguen nuestros secuestrados y también pidan perdón por estos hechos, porque hasta la presente los comandantes de las FARC nunca nos han pedido perdón. Necesitamos justicia, verdad y reparación, y que nos digan la verdad, ¿dónde están nuestros seres queridos? Señora Blanca, dentro de los preparativos que hay para este encuentro, exactamente las víctimas que asistan a esta reunión con el Papa Francisco el próximo viernes, ¿qué tipo de actos van a realizar en este lugar? Vamos, primero que todo, a una canción que le tenemos al Santo Padre y tener esa esperanza, esa fortaleza con la venida del Santo Padre aquí a nuestro país, es para que sanar heridas, corazones, llamar al menos tener nosotros la paz completa, y es que la guerrilla nos responda, y la felicidad tener a nuestro Santo Padre aquí en nuestro país, y yo lograr hablar, que siempre me han manifestado, que yo lograré hablar con el Santo Padre. Monseñor Juan Vicente Córdoba, evidentemente el Papa Francisco se va a reunir con sectores de víctimas. Durante el día viernes en la ciudad de Villavicencio, el mensaje central de su homilía va a ser la reconciliación.
en horas de la noche se va a reunir con otro sector de las víctimas, no solo con víctimas de las FARC, también víctimas de los paramilitares, personas que también, familiares de jóvenes que fueron asesinados por integrantes del ejército, los denominados falsos positivos, también se van a reunir con víctimas de atentados terroristas. Este encuentro, de este encuentro, ¿usted cree que los resultados que de pronto van a generar en las Eucaristías del Papa van a ser palpables, van a tener alguna relación con estos encuentros que sostenga el Papa Francisco? Sí, para nosotros es importantísimo venir el Papa. Yo sé que vamos a tener como una esperanza única y espiritual. Para nosotras las víctimas es importantísimo la venida aquí a Colombia del Santo Padre y tener esa fe y esa esperanza de que al menos la guerrilla entregue a nuestros secuestrados que nos han negado, que no los tienen, y cantidad de niños que ellos tienen, que los entreguen. Nos digan el paradero que pasó. Monseñor, adelante. Miren, es muy importante cuando hay reconciliación, perdón, paz, que víctima y victimario entren en un proceso espiritual. No basta simplemente y llanamente humano o de arreglos, contratos o de reparaciones, que la ley también atiende eso. No basta. Eso es importante y hay que hacerlo, pero si los corazones no están sanados y hay heridas que todavía supuran, sea de víctima o victimario, y hay rencores y naturales dolores en el corazón, solo Dios puede sanar eso, la espiritualidad. Y el Papa viene como un mensajero de Dios, un representante de Cristo, y trae ese lenitivo, ese bálsamo para sanar los corazones rotos. Y creo que esto solo lo puede hacer la dimensión espiritual. Y el Papa, ¿quién más que él? Por eso la visita del Papa no es cualquier visita, y lo podemos decir a viva voz. Es la visita de un hombre del Espíritu, de un hombre que representa a Jesucristo, el único que puede quitar, borrar el pecado del mundo, que trae en su tienda de campaña, que es la Iglesia, todo lo necesario para que víctimas y victimarios se perdonen, pero se perdonen sanando heridas, que queden solo cicatrices que son imposibles de borrar, pero que con el tiempo van pasando, y que pueda llegar la persona a perdonar de tal modo y a pedir perdón con tales actitudes que se puedan incluso hasta dar un abrazo en Jesucristo, que es lo que Jesús trajo con lo del Hijo Pródigo. Entonces yo insisto en que esta visita es espiritual, es una visita pastoral y está por encima de cálculos humanos. Está sobre todo en una relación espiritual que sana heridas que deja el pecado y que si no las sanamos estarán supurando toda la vida y habrá vacíos, complejos, retaliaciones, venganzas. Monseñor, evidentemente el perdón por parte de la víctima es muy importante, pero ¿no sería también importante hacer mucho énfasis en que el victimario también ofrezca ese perdón? Escuchábamos a doña Blanca, que ella con el dolor en su corazón dice que en este momento no le han pedido perdón, por ejemplo, de lo que pasó con su hijo, y no solo perdón, sino tampoco le han entregado ninguna información sobre lo que sucedió con él. ¿No sería también un poco más importante en este momento también decirle al victimario que entregue esas verdades? Pero por supuesto, doña Blanca tiene toda la razón. Esto tiene que ser una fuerza bilateral de lado y lado, y que si no se encuentran las dos fuerzas es imposible que se allane el camino. Por supuesto que las víctimas, que son personas buenas, que han sido los que han sufrido, ellos están con el corazón abierto para perdonar, pero el perdón no es magia. El perdón tiene que venir también de una actitud del victimario de reconocimiento y sobre todo de reparación. Y la reparación consiste en decir, sí, yo cometí ese error, como lo dijeron los del ELN hoy en el periódico, diciendo, matamos al obispo Jesús Emilio Jaramillo, al que se va a beatificar, y pedimos perdón y reconocemos que fue un error. Ah, bueno, uno ya siente ahí que hay una corriente grande para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que si las FARC no le han pedido a las víctimas todo el perdón, están en deuda, por eso lo dije, están en deuda. Monseñor, y hay una deuda moral. Y desde su perspectiva,
¿Solamente el perdón? ¿Dónde queda, por ejemplo, el resarcimiento? Que no exista impunidad frente a esos hechos, esos crímenes que cometieron, como lo que le sucedió al hijo de doña Blanca. Me encantaría ver a unas FARC, por ejemplo, que dicen, reconocemos, pedimos perdón y que nombren a las personas y le digan doña Blanca, don Carlos, doña Luisa. No solo les decimos de palabra perdón, sino que queremos resarcir en algo y hacer una reparación también, no solo espiritual y moral, sino también física y también de alguna manera con hechos concretos que muestren un beneficio para la víctima y muestren que el victimario, al reconocer de alguna manera externa, presenta un símbolo externo significativo de que quiere perdonar eso. Entonces el perdón es integral, espiritual, económico, material, físico, familiar y con una actitud humilde. El perdón se pide con humildad. El perdón no se pide para calmar conciencia, ni Monseñor, se pide ni se ofrece para quedar bien. Monseñor, pero esto sí será posible teniendo en cuenta que en el caso de Colombia, los victimarios, que en este caso son las FARC, ¿se están declarando como víctimas? Imagínense a lo que hemos llegado. Entonces ahora el victimario se convierte en víctima. ¿Qué quiere decir? Que no han reconocido que son victimarios. Y si no han reconocido que son victimarios, les falta un proceso largo, y yo diría que espiritual. Y los invitamos a una reflexión, los invitamos a una meditación y por qué no a una oración, para que también sanen la herida de su corazón. No olviden que el victimario también tiene una herida grande. El hacerle un daño a los demás deja herida en el victimario. Y si ellos quieren sanar su herida, que les tiene que supurar en el interior de su conciencia, lo primero es reconocer humildemente. Yo invito a la humildad. Sin humildad no hay reconocimiento y no hay reparación. Pero yo no entiendo cuál humildad es que yo de victimario paso a declararme víctima y me vuelvo pues objeto de misericordia. De ninguna manera. Los entendemos por su dolor, por haber sido victimarios, porque eso deja un dolor, y porque quieren hacer la paz. Bueno, bienvenido, pero que se demuestre con hechos, con palabras, con símbolos y con actitudes. Y así los acogemos también nosotros, con hechos, palabras y hasta con comprensión. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de la diócesis de Facatativá, en Colombia, le agradecemos el tiempo que nos ha concedido y, por supuesto, la respuesta a cada uno de estos interrogantes que estamos seguros que rondan en muchas de las víctimas que tendrán esa oportunidad de reunirse en una semana con el Papa Francisco. Monseñor, muchas gracias. Gracias, Jefferson, a usted y a todos, a doña Blanca, mi saludo, y para todos un saludo de paz preparando al Papa, la venida del Papa. Se nos agota el tiempo, vamos a hacer una última pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Estamos con doña Blanca Flores, presidente de la Asociación de Víctimas de las FARC, Los que Faltan, así se llama esta organización, y vamos a estar hablando precisamente de ese dolor que ella guarda en su corazón y que espera que de alguna manera sane en 8 días, no solamente cuando se encuentre con el Papa Francisco, sino también encontrando esa palabra de perdón que está pidiéndole a las FARC y también buscando la no impunidad por lo que le sucedió a su hijo, Jesús Antonio Rodríguez. Una pausa y ya regresamos a la última parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.